7:15 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital, también en todas las plataformas digitales de Tribu Televisión. En un momento más, mi compañero Aarón Salomón dará justamente la pregunta que usted debe acudir, obviamente, para que pueda contestar. Tenemos la encuesta muy prontamente. Nos acompaña el doctor Andy Carrión, él es abogado penalista. Muy buenos días, doctor Carrión, bienvenido a Altavoz en Vital. Muy buenos días, Rumi, buenos días, Aarón, gracias por la invitación. ¿Qué le parece a usted este terremoto en la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, decisiones del Poder Judicial, decisiones de la Junta Nacional de Justicia, disparos, misiles de un lado a otro lado? ¿Qué le parece a usted esta situación? Bueno, lamentable en principio, porque este intercambio de ataques, ya sea jurídicos, verbales o de otra naturaleza, lo único que han provocado es debilitar a las instituciones que estaban en medio de ellas, ¿no? Pero ya estaban debilitadas. Ya estaban debilitadas, pero aún más, Rumi. Por ejemplo, ya habían cuestionamientos, y aquí lo hemos conversado, acerca de la actuación de ciertos fiscales en el Ministerio Público, la instrumentalización de la persecución pública, y ahora tenemos más bien ya a una fiscal de la Nación que se rehúsa a acatar decisiones de órganos constitucionalmente instituidos, ¿no? Como la Junta Nacional de Justicia. ¿Tú te imaginas, Aarón, que una fiscal de la Nación que se encarga de preservar la legalidad no obedezca una decisión de una institución pública? No, para mí es una usurpadora. Entonces, de alguna manera, este ejemplo yo creo que va a generar un mal precedente. Para el ciudadano común, ¿no? Cualquier ciudadano va a decir, oye, la decisión es arbitraria, no la voy a cumplir. Pero el Poder Judicial, justamente ayer, temprano en la mañana, suspendió por 24 meses a Patricia Benavides, la doctora Patricia Benavides, como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Obviamente los abogados de la doctora Patricia Benavides ya han anunciado que van a apelar esta decisión. ¿Qué implica esta apelación? ¿Cuánto tiempo demandará este proceso? Lo de bueno, nos guste o no la decisión, es que por fin, digamos, los ataques en algo van a cesar, porque ya tuvo que ingresar el Poder Judicial a tallar en este problema para decir, bueno, aquí vamos a suspender a Patricia Benavides, a pesar de que en el fondo me encuentro en desacuerdo, pero por ahora al menos es una solución en primera instancia, ojo. Ya los abogados... ¿Por qué en desacuerdo con esta decisión del Poder Judicial? Porque en realidad se contradice con otra anterior, ¿no? Recordemos el caso de Tomás Aladino Gálvez. Tomás Aladino Gálvez también estaba suspendido, su título de fiscal supremo estaba rehabilitado, y claro, Delia Espinosa, como siempre, sin querer cumplir las órdenes, no quiso incorporarlo a la Junta de Fiscales Supremos, y es más, y pidió solicitó la suspensión en el ejercicio del cargo. Pero en aquella oportunidad resolvió Juan Carlos Checkley este recurso, y Juan Carlos Checkley dijo, un momento, él no ha asumido ningún rol, ningún puesto de fiscal supremo, y tampoco estamos en la etapa de investigación preliminar en la que se pueda solicitar este tipo de medidas. Porque ya se había presentado una denuncia constitucional. Sí, porque además ya hay cuestiones que se encuentran fuera de la competencia de la propia fiscalía. Entonces me pareció un razonamiento interesante y sobre todo muy sustentado. Pero Checkley está de vacaciones, ¿no? Claro, y ahora tuvo que venir este otro juez, Segismundo León, que contradijo radicalmente la decisión tomada por su predecesor, con lo cual ahora en rigor nos encontramos en el limbo jurídico, porque ante un mismo caso, es decir, dos fiscales supremos que intentan ingresar pero que no asumen, se han resuelto de maneras distintas. Quienes van a tener que dirimir este razonamiento jurídico va a ser una sala superior, que en este caso sería la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que dirige César San Martín. Esa sala va a dar la apelación. Sí. Estamos en Altavoz, en Vital y en Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Andy Carrión. Dentro de los considerandos, en todo caso, dentro de las decisiones del Poder Judicial para suspender a Patricia Benavides, es justamente que hay una sospecha suficiente para concluir que la permanencia de Patricia Benavides en funciones en la Fiscalía podría afectar el sistema de administración de justicia, además influir en los procesos penales en curso y comprometer su objetividad como representante del Ministerio Público. Mira, esa reflexión puede ser cierta. El problema es, ¿existe amparo jurídico para poder reflexionar en torno a su peligrosidad cuando un caso ya se encuentra realmente bajo competencia del Congreso de la República? Es más, en la audiencia, porque yo he visto gran parte de la audiencia, cuando el juez le preguntó al fiscal si es que la carpeta se encontraba en poder de la Fiscalía y que si de alguna manera tenían ellos ya la documentación de todo lo que estaban afirmando, dijeron simplemente que no. Entonces, ese es el grave problema, porque primero, fácticamente ella no asumió el cargo ni de fiscal suprema ni de fiscal de la Nación, y en segundo lugar, que la competencia ya se encontraba no en la Fiscalía, sino más bien en el Congreso de la República. Entonces, eso me parece grave. Porque entonces no podía intervenir en la investigación. Es que ya había perdido competencia. Ya estaba cerrada. La Fiscalía. Cuando la Fiscalía envía la carpeta y formula su acusación, la carpeta físicamente ya se encuentra en manos del Congreso de la República. La carpeta, el expediente. Entonces,
Sí. ¿Bajo qué consideraciones documentales, normativas, la Fiscalía puede seguir pidiendo medidas en contra de quien está siendo investigada si ya está en manos del Congreso? ¿Tú te imaginas que el Congreso de la República mañana mismo habilite en su comisión de acusaciones constitucionales y archive esto? Sí, pues definitivamente. Pero esta decisión del Poder Judicial fue una audiencia pública donde asistieron los abogados de la doctora Patricia Benavides, asistió ella, hay una filmación, hay un video, obviamente hay una decisión determinada. En el caso de la Junta Nacional de Justicia no se sabe cómo fue. Como sabe, este documento tiene la firma solo de una persona, no han votado los 7 integrantes y obviamente habrían ahí vicios procesales. Y no necesariamente. Para todos los que estamos vinculados en el mundo jurídico, en ocasiones uno recibe una notificación en la que han participado, por ejemplo, 5 jueces o 3 jueces, pero únicamente te notifican con el nombre del ponente o con el nombre de quien preside esa sala o ese colegiado. Y es más, ¿no? Eso fue alegado por Delia Espinosa y dijo, no, yo necesito ver las firmas. Oye, un momento, si vas a cuestionar, ello primero cumple la decisión. Primero procede a instaurar, a restituir a Patricia Benavides y luego empieza a cuestionarlo, porque lo que ha hecho ahí es patear el tablero. Primero cuestionó el tema de las firmas, pero luego vimos que incluso los 6 miembros de la Junta Nacional de Justicia respaldando la decisión, respaldaron su propia decisión públicamente, emitieron un comunicado. Y la falta de un magistrado en esta Junta Nacional de Justicia, de alguna manera esto ya no vicia ese proceso, porque como sabe perfectamente el Tribunal Constitucional en su momento ya determinó que son los 7, que tiene que haber unanimidad para una decisión de este tipo. Lo que ha determinado el Tribunal Constitucional es que tiene que haber unanimidad. Exacto. Pero no ha determinado el Tribunal Constitucional que tienen que estar los 7 sentados. ¿Y por qué? Por un buen motivo. Imagínate tú un recurso de cualquier 6 de juez 7 fiscal. Es mayoría, no es unanimidad. Pero podrías pero bloquear por eso, ahí voy, quiero explicar votación, el ejemplo. Imagínate que están los 7 votando una causa de un recurso de nulidad y uno de ellos tiene incompatibilidad. En el caso anterior, por ejemplo, una de las miembros tenía incompatibilidad con Zoraida Ábalos. ¿Qué pasa si esta persona dice, bueno, yo no puedo votar pues porque tengo alguna relación o tuve laboral o familiar, etcétera? Entonces, jamás se va a votar ese recurso de nulidad. O sea, ahí queda por siempre el derecho, y con esto termino esta apreciación, es dinámico. El derecho no tiene que sustraerse de su obligación de decidir cuestiones de fondo. Es por eso que la unanimidad implica a todos aquellos que están presentes, más allá de la mayoría, dentro de la decisión de una causa. Y es importante este ejemplo, Rumi, porque aceptar que tienen que estar siempre los 7 para decidir una causa sería en ocasiones imposibilitar cualquier tipo de decisión. Por incompatibilidades o por la muerte de uno, o porque se enferma, ¿no? 7, pero una ¿no? decisión de este tipo, por ejemplo, una resolución de este tipo no tiene que ser suscrito por la persona porque solamente estaba la firma de uno de ellos. Mira, y no de la totalidad. Es que el trámite es distinto porque cuando uno vota, en efecto tienen que firmar todos. Exacto. Y eso pero cuando notifican, no necesariamente tiene que acompañarse la firma de todos, porque si no también estarían cometiendo un delito. Pero se pidió reiteradamente y no fue presentada con la firma. No, yo creo que eso más bien fue una triquiñuela jurídica por parte de Delia Espinosa, porque ella simplemente no quería obedecer la decisión. Todos en el mundo jurídico y los que hemos participado en algún tipo de proceso de esta naturaleza, Rumi, sabemos que no acompañan todas las firmas. Y en el caso, por ejemplo, de aquel magistrado que indicó que había sido sorprendido, que dentro de la resolución está precisamente la restitución de Patricia Benavides y que incluso en un ascensor le habían entregado el documento para que lo revise de inmediato. O sea que al parecer no sabía efectivamente qué es lo que estaba pasando. Pero se presentó en la conferencia de prensa. Definitivamente. Entonces eso ya enerva cualquier tipo de explicación. Puede haber firmado él en su casa, en el ascensor o en cualquier otro lugar, pero avaló la decisión en la conferencia de prensa. Pero totalmente informal. O sea, no creo que un magistrado reciba el documento un ascensor y lo firme allí. O sea, ¿de qué estamos hablando? En el ascensor se deciden las cosas importantes para el país. No, porque estuvo presente en la audiencia. La circunstancia jurídica más importante es estar presente en la audiencia, escuchar los alegatos de una parte, escuchar los alegatos de otra, y ya reflexiona sobre el sentido de su decisión, y ya la tiene decidida. Solamente de que la formalidad de la firma es lo que ha sucedido. Pero eso ya se enerva de explicación, Rumi, con la conferencia de prensa en la que él estuvo presente. Si él de verdad no estaba de desacuerdo y hubiera dicho, a mí me han engañado, me han hecho firmar algo que yo nunca decidí, ¿cómo se va a presentar en una conferencia de prensa o en el comunicado avalando esa decisión? ¿Cree usted que hay choque de poderes de dos sectores que están
pugnando por hacerse del Ministerio Público con intenciones, obviamente, de alguna manera de salvar su pellejo en acusaciones fiscales, obviamente investigaciones fiscales en Yo curso? yo no diría únicamente de dos facciones, yo diría de muchas facciones que quieren pescar a río revuelto, ¿no? Ajá. El Congreso de la República, por ejemplo, ya quiere intervenir, por un lado Renovación Popular apoyando a Patricia Benavides, por otro lado otras bancadas para reformular todo el sistema de persecución pública, pero la Fiscalía se lo ha ganado a pulso también. O sea, Delia Espinosa no puede venir a decir, como lo hizo en un informe, de que aquí no hay una crisis, de que aquí todo en orden, nosotros obedecemos las decisiones. Momento, ¿cómo no va a haber una crisis? Si ella casi fue obligada a restituir a Tomás Saladino, si ella no está obedeciendo las órdenes de la Junta. Y esto va a traer cola. Y si ella misma había dicho que dio un golpe contra la democracia, como no va a haber una crisis, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo no va a haber crisis si hay algo tan grave como un golpe a la democracia? Y no puede ser un golpe cuando una institución democráticamente instaurada en nuestro país, como es la Junta, ha tomado una decisión. Ojo que en su oportunidad también se destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación y como fiscal suprema, a través de un procedimiento célere, sumarísimo, que ya el Tribunal Constitucional lo ha declarado como inconstitucional. Es por eso que están volviendo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Patricia Benavides en aquel entonces hubiera dicho, mira, este procedimiento a través del cual me han destituido no existe, es irregular? Y era más arbitrario. Y se atrincheraba el cargo. Y se atrincheraba y hacía sus vigilias, ¿verdad? Y decía golpe contra la democracia. No, ella salió del puesto. Claro. ¿Y por qué no lo hizo doctor, lo cierto es que ya la apelación va a tardar y el 30 de junio vence el mandato de Patricia Benavides como fiscal de la Nación. ¿Ya se queda Delia Espinosa hasta 2027? Sí, no necesariamente. Yo creo que ya, en efecto, como tú dices, Aarón, ella no va a poder ya asumir la Fiscalía de la Nación pero sí como fiscal suprema. Pero sí podría ella retornar como fiscal suprema. De hecho, ¿qué sucede si anulan un procedimiento que el TC lo ha declarado inconstitucional? Pues entonces todos los procedimientos están nulos. Luis Arce Córdoba va a regresar. Tomás Saladino ya regresó. Es probable que Chávarri también, cuestionando esto, regrese. Y ahora por la mayoría de edad no podría regresar. ¿Perdón? Por la mayoría de edad Chávarri no podría regresar. Ah, bueno, ya ese es otro tema, pero al menos el procedimiento le pagarían, es ilegal. ¿no? El tiempo que estuvo fuera. Que resarcir el tiempo que no estuvo fuera. Y ahora tenemos a Patricia Benavides, que también ya ha anulado eso. Y otro caso también, el de otro juez supremo, Aldo Figueroa, quien también fue destituido por este procedimiento célere, acaba de regresar. Proceso disciplinario inmediato, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la madre del cordero? ¿Dónde se originó todo el problema que ahora estamos comentando, Rumi y Aarón, con la anterior conformación de la Junta Nacional de Justicia, que por las intenciones de destituir al caballazo y como sea a aquellos que estaban siendo cuestionados, ¿no?, instauró un procedimiento inexistente? Claro. Y esa es la madre del cordero, porque claro, han sido destituidos a través de un procedimiento irregular. Yo en su oportunidad critiqué a Patricia Benavides. Dije que en efecto tienen que abrirle una investigación penal por las irregularidades, declaraciones de Jaime Villanueva, pero no por ello se pueden avasallar sus derechos. Claro, porque hay un debido proceso. Debe haber un debido proceso, porque si no hay un debido proceso, Rumi, ¿qué pasa? Avanza el caso, pero luego tienes que volver a foja cero, como en el de Keiko Fujimori. Y nunca se entró, en el caso de Benavides, al tema, la JNJ no ha entrado al tema de fondo, sino de forma. No entró al tema de fondo. De hecho, se le sigue investigando a Patricia Benavides. Y eso es una noticia falsa en la que algunos medios están dando, que ya se anuló la investigación. No, lo que ha hecho la Junta es anular ese procedimiento. Pero tiene a ella que seguirse investigando administrativamente, pero sí dentro del proceso porque igual regular. Es yo usted ha cuestionado y es cuestionable que ya haya removido a la fiscal Besabé Revilla, quien investigaba a su hermana, ¿no? ¿Qué le parece si sobre el tema lo conversamos luego de la pausa? ¿Le parece? Estamos con Andy Carrión, abogado penalista. Estamos en Altavoz en Vital y en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya volvemos. ...91.1 es Vital FM.
La principal de ellas fue precisamente Marita Barreto, ¿no? Quien la delató, luego Jaime Villanueva, pero Jaime Villanueva a raíz de, la implementación de un procedimiento de colaboración eficaz. Pero yo creo que también existen otros actores que no necesariamente han estado externos, ya que no necesariamente han estado de acuerdo con su gestión, porque la imputación que se le hace a Patricia Villanueva es precisamente Patricia Benavides, es de que ella ha tenido actores alrededor de la Fiscalía de la Nación, un ala congresal, ¿verdad? En la Defensoría del Pueblo. Operadores, ¿no? Que estarían en diferentes instituciones. Todo un organigrama, el famoso Harvey Colchado, que es experto en armar organigramas, pero que no tienen ningún sustento, no son dibujitos simplemente sin ninguna trascendencia en ocasiones, pero eso fue lo que se le imputó, y yo creo que ahora ya está deslegitimada ella misma por las investigaciones que tiene. De hecho, eso lo dice el juez, ¿no? El juez habla de que ella no puede asumir el rol de fiscal de la nación porque precisamente tiene estas investigaciones, y lo más importante, porque se sospecharía que instrumentalizaría la función pública precisamente porque ella cometió los delitos siendo fiscal de la nación. Pero es interesante esta lógica, ¿no? Porque claro, uno se pregunta cómo una fiscal de la nación solicita que alguien no siga siendo fiscal de la nación. O sea, en rigor hemos tenido 2 fiscales de la nación en algún momento. ¿Y eso qué va a ocasionar? Porque eso es pura lógica, ¿no? Claro. Porque ya incluso el juez que ha decidido suspender esta asunción por parte de Patricia Benavides, el juez ha reconocido que la decisión de la Junta fue válida. Porque si lo hubiera dicho, no es válido, entonces no habría perdido esencia ya su pronunciamiento. Entonces, en algún momento hemos tenido 2 fiscales de la nación. ¿Y qué va a originar? Penalmente, que alguna de las 2 haya usurpado funciones. O quien no debió estar ahí, que podría ser eventualmente la misma Delia Espinosa. Y yo creo que aquí hay delitos que se tienen que investigar. Por ejemplo, usurpación de funciones. ¿Usted cree que Delia Espinosa ha incurrido en usurpación de funciones? No solo ello, sino también en resistencia y desobediencia a la autoridad, a tenor de que ha desobedecido la orden de la Junta Nacional de Justicia, simplemente porque no habían firmas, porque no le pareció el concepto de unanimidad, porque tenía otro concepto, porque el TC lo dijo. Todos podemos estar en desacuerdo con una decisión. Yo mismo estoy en desacuerdo con la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Pero cuando estoy en desacuerdo, primero cumplo la decisión y luego interpongo los recursos. Una aclaración, una oposición, una recusación, etcétera. Para eso está el derecho, porque si no, Rumi, Aarón, estamos entrando en un estado ¿Usted cree que la suspensión de Patricia Benavides se dio de manera express porque se adelantó la vista de la causa y se tomó la decisión? Según un programa de televisión, se escribió, se redactó el fallo en 8 horas. Normativamente hablando, legalmente hablando, no existe imposibilidad que el juez, incluso terminada la audiencia, pueda pronunciar su decisión. En ocasiones lo hacen algunos jueces, pero no es usual. Más aún cuando existe una ingente información que procesar y luego convertirlo esto en una resolución como lo acabamos de leer. Es altamente inusual, sí, los tiempos pero que ha tomado, ¿no? Un día antes, por ejemplo, cuando ya la Junta había enviado a la Comandancia General el apoyo del uso de la fuerza para que Patricia Benavides ingrese a la Fiscalía de la Nación. Era inminente ese día. Si el Poder Judicial no notificaba ese día en la mañana, muy por la mañana, esta resolución de suspensión, ella a las horas ya hubiera sido fiscal de la nación, porque ya la Junta había solicitado el auxilio de la fuerza pública. Hay quienes dicen que la institucionalidad del Ministerio Público se salvó por un pelito, por esas horas que usted dice. Yo no sé si la institucionalidad se salvó. Yo creo que no se ha salvado, más bien, porque debió cumplir Delia Espinosa la resolución. Yo creo que más bien la institucionalidad se sigue mermando, porque tenemos a una fiscal de la nación que por la fuerza se está quedando en ese puesto, rehusándose a obedecer una decisión de la Junta. Entonces no habría garantía de institucionalidad, más bien porque tenemos a alguien que se rehúsa a las decisiones. De otro lado, doctor, como sabe perfectamente, el ministro de Justicia informó que está en proceso la extradición del ex magistrado del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, ¿no? Y otras personas más en ese camino. Como sabe perfectamente, él está investigando por el caso de los cuellos blancos del puerto. Iván Noguera. Estamos hablando del magistrado Roquero. ¿Se acuerda usted? Sí, perfectamente. Iván Noguera, ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Cree que se va a demorar mucho el país, el Perú, para extraditar a esta persona que tiene que obviamente dar cuenta de sus acciones? No necesariamente. Yo creo que de acuerdo al país donde se encuentran es mucho más célere la extradición. Pero sí tenemos un antecedente, exacto, pero tenemos un antecedente que ha sido más bien infructuoso, como el de Inostroza Pariachi. Exacto. Inostroza Pariachi, no sé si está en Bélgica ahora o en algún otro lugar, pero el procedimiento de extradición casi se ha caído ya.
¿ya? ¿Por qué? Porque a la fiscalía le imputó el delito de organización criminal y luego en España dijeron, oye, organización criminal, pero ¿qué grado real de coordinación tuvo él dentro de esta organización? Entonces se cayó esa imputación y al caerse esa imputación, pues ya se alegó el ámbito estricto, ¿no?, de la persecución. En cambio, en Iván Noguera yo creo que sí hay buenas posibilidades de que él sea extraditado. De hecho, él mismo fugó primero a Argentina, recordemos, ¿no?, a través de un permiso, y luego de Argentina se fue a Italia. Va a durar algunas semanas, no es tan sencillo, porque cuando ya uno activa el proceso de extradición, a diferencia del proceso de expulsión, toma su tiempo, porque él tiene que defenderse ante un tribunal que precisamente va a defender, pero antes tiene que haber un estudio fiscal, el tribunal, va a tomar su tiempo. También se ha volviendo al tema de Patricia Benavides, ha cuestionado que el juez Segismundo León haya liberado a una emeritista en el 2010. Bueno, todos los jueces tienen antecedentes de algún tipo de decisión que hayan tomado, ¿no? ¿Usted cree que eso lo invalida o no? No, no necesariamente. No conozco realmente el expediente, si ella fue liberada bajo los cánones propios de presunción de inocencia o no habían pruebas contra ella. Aún no lo conozco, pero yo sí podría criticar la decisión actual que él ha tomado, más allá de sus antecedentes. Claro, porque también se está comentando que tiene un hermano terrorista, eso ya es parte del condimento. Claro, pero yo creo que analizando la decisión actual sí existen graves deficiencias, ¿no? Él no aborda los problemas principales jurídicos, él se basa en que ella ya está investigada y que por ser grave y al asumir el puesto peligraría la administración o la persecución pública y por eso debe de ser suspendida. De otro lado, doctor, la Cancillería está conformando una comisión para evaluar el retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto lo anunció el Premier justamente para lograr la investidura en el Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Debemos o no salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que simplemente es un mensaje de cara a ser ratificado por el Congreso de la República. Lo dijo, ¿no? Pero ya lo anunció nuevamente que ya se está formando la comisión para este propósito. Mira, es una comisión de un gobierno que ya está de salida. Entonces yo creo que simplemente es un saludo a la bandera, como todas las propuestas que hasta ahora se han dado de salirnos de la Comisión Interamericana o la protección del Pacto de San José. No lo van a hacer. Porque simplemente se haría, ¿no? Sí, porque eso también es un trámite muy largo, ¿no? Tendríamos que denunciar el pacto y ahora solamente ha hablado del establecimiento de una comisión evaluadora. ¿Cuánto tiempo va a durar, Rumi? Y hasta que evalúen, tengan sus conclusiones. Pero cuando quieres cerrar algo se hace una comisión, ¿no? No, y claro, y siempre, exactamente. Yo creo que ese sería el símil perfecto, el decir que aquí no se va a hacer nada. Exacto. Que quieren dar, digamos, algún tipo de apoyo al Congreso de la República, porque el Congreso siempre ha estado en contra de las decisiones que emite la Corte Interamericana. Pero además es complicado, ¿no? Porque también tendrían que haber reformas constitucionales. Y eso sí está en manos del Congreso. Pero ellos saben que no tienen los votos suficientes para hacer una reforma constitucional y precisamente salirnos del Pacto de San José, porque se dan en dos ámbitos. Estrictamente el Ejecutivo denunciando el Pacto de San José y por otro lado en el Congreso de la República reformando nuestra Constitución. Para aplicar la pena de muerte. Para aplicar, por ejemplo, la pena de muerte. Eso fundamentalmente es el objetivo principal, ¿no? La aplicación de la pena de muerte, retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sus palabras finales, doctor Andy Carrión, estamos en Altavoz en Vital. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes, y yo creo que la reflexión final debería ir por la preservación de la institucionalidad democrática, ¿no? Ello implica que todos estemos o no de acuerdo con una decisión que emite un órgano constitucional, debe ser ejecutada en sus propios términos. Lo otro significaría llevar el país al caos, más aún cuando quien se encarga de resguardar la legalidad se ha rehusado a cumplir una orden de un órgano constitucional. Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con el doctor Andy Carrión, abogado penalista. Gracias nuevamente, gracias doctor. A ustedes. Haremos una pausa en Altavoz en Vital, también en las redes sociales de Tribu Televisión. Ya regresamos. ...91.1 es Vital FM.